Buen día, Salvador. Vamos a esperar a que se conecten los demás y comenzamos. Damos un minuto a ver si se conectan los demás. Ok, ya está conectado Salvador y Karen. A ver si se conectan los demás que ya van a empezar a entrar, chicos. Voy a compartirles pantalla. Bueno, vamos a trabajar con ustedes, Karen, Salvador y Xochitl. La clase pasada habíamos visto algunos temas del repaso de los primeros, del primer libro, del primer cuatrimestre y segundo, y de los temas que siguen ahorita es el pasado continuo. Los videos que les puse fueron relacionados a esto, entonces ya nada más vamos a dar como el repaso de presente, de pasado continuo y ahorita hacemos oraciones. Si no tienen dudas, ahorita les pregunto, espérenme tantito. Entonces estamos con los pronombres personales I, you, he, she, it, we, you y they, ¿verdad? Dijimos que para conjugar un tiempo, ya sea presente, pasado, futuro, necesitamos de los pronombres personales. Entonces, en el caso del pasado continuo, necesitamos, como vieron en el video, el verbo to be en pasado, was para un pronombre para I, were para you, he, she, it llevan was, y el resto, we, you, they llevan were. Ahí está. Entonces, pasado continuo, el verbo to be en pasado y el verbo principal en presente continuo, es decir, con terminación ing. ¿Sale? Eso es lo que caracteriza al pasado continuo, chicos. El was o were, dependiendo del pronombre, el verbo principal con terminación ing. Por ejemplo, entonces, yo estaba leyendo un libro. Entonces, aquí nada más le vamos a aplicar el verbo read, que es leer, y si le agregamos el ing, ya queda reading y ya queda el verbo en presente continuo, y diría, yo estaba leyendo. I was reading a book yesterday. Y ya tenemos una oración utilizando pasado continuo. Y lo mismo, you were reading a book yesterday. Tú estabas leyendo un libro ayer. Entonces, he, she, it les va a corresponder was. He was reading a book yesterday. She was reading a book yesterday. Y a we, a you, a they le volvemos a colocar un were. Entonces, nosotros estábamos leyendo un libro ayer. We were reading a book yesterday. Ustedes estaban leyendo un libro ayer. You were reading a book yesterday. And they were reading a book yesterday. Ellos estaban leyendo un libro ayer. Esa es la parte positiva del pasado continuo. Acuérdense que si lo queremos hacer negativo, lo único que vamos a agregarle es un not, tanto a was como a were. Entonces,
En este caso, nos quedaría wasn't, la forma informal, y weren't, la forma informal. Como les repetía la clase anterior, no van a decir wasn't, not, no. Nada más van a decir wasn't porque el not, este es el de aquí, pero abreviado y con un apóstrofe, nada más le quitamos la O. Si lo quieren decir por separado, entonces sería was not o were not. Si lo quieren decir junto, wasn't o weren't. Cualquiera de las dos formas es correcta, ¿sale? Pero la que más se utiliza en los libros es esta, wasn't o weren't. Y entonces ya estamos en la parte negativa. Ahora, ¿qué pasa con las preguntas? Eliminamos el not del verbo to be. Y en la pregunta, lo único que vamos a cambiar, vamos a quitar was de aquí. Where también lo quitamos. De he, she también. Y de we, you, they también. Y lo que vamos a hacer es pasarlo de este lado de la oración. Aquí vamos a colocar was y abajo para he, she, was también. Y para we, you, they vamos a colocar el were. A you también le corresponde were, entonces aquí lo vamos a poner. Bueno, esto ya lo entendemos, ¿no? Que a were le corresponde, a you le corresponde were, a he, she, it, was, a I le corresponde was y a we, you, they les corresponde were. Entonces, nada más colocamos aquí nuestro signo de interrogación para la parte interrogativa. ¿Y cómo quedaría la oración? ¿Estabas tú leyendo un libro ayer? No. Were you reading a book yesterday? ¿O estaban ellos leyendo un libro ayer? Were they reading a book yesterday? Obviamente aquí nada más estamos poniendo la parte del ejemplo de reading, pero podemos poner muchísimos verbos, ¿no? Por ejemplo, ¿estabas bailando en la noche? Entonces, dance es el verbo bailar, pero como estamos hablando de pasado continuo, ing, quitamos la e y agregamos ing. Entonces, ¿estaba él bailando en el club? Was he dancing in the club? Signo de interrogación. Y ya nos quedaría también. Y así cualquier verbo que quieran poner con terminación ing es cómo nos va a quedar la oración, ¿sale? Entonces, a ver, les pregunto. Bueno, y aparte, horas, ya tenemos positiva, negativa, pregunta, respuestas cortas. Si es positiva, voy a borrar aquí. Bueno, si es positiva, yes. Aquí de este lado vamos a poner yes o no, después el pronombre y volvemos a poner was o were. Yes, I was, yes, you were, yes, he, she, it was, o yes, we, you, they were. Si es negativa, no, I wasn't, no, you weren't, no, he, she, it wasn't, o no, we, you, they weren't. Y ya tenemos la parte positiva de las preguntas, las respuestas cortas, perdón, positivas y negativas, ¿sale? Entonces, les hago la pregunta a todos, Brian, Esmeralda, Jackie, Karen, Salvador, Xochitl, ¿tienen alguna duda respecto al tema del pasado continuo, chicos? ¿Sí o no? A ver, aquí me mandaron un mensaje. Jackie dice que no. Esmeralda y los demás, Xochitl, Brian, Salvador, No, dudas, maestro. preguntas. ¿No? Ok, Esmeralda tampoco. Salvador, preguntas, dudas. Xochitl dice que tampoco. Entonces vamos a poner un ejemplo. Voy a poner una oración y la primera es Esmeralda y después Jackie. Esmeralda la vas a hacer en positivo, Jackie negativo y Salvador en pregunta, ¿sale? La oración es la siguiente. Mis amigos
A ver. Mis amigos estaban... mis amigos estaban jugando fútbol en el parque ayer. Entonces, esa oración la hacemos en positiva, negativa y pregunta. Esme, la positiva, Jackie negativa y Salvador la pregunta. Cuando ya la tengan, me dicen para irla escribiendo a ver si es correcto, ¿sale? Ya la tengo, maestra. Ok, Esme, ¿cómo te quedó? Sería my friends were Correcto, muy bien. playing soccer in the park yesterday. Exactamente. Soccer in the park yesterday. Ahí está. Muy bien, thank you, Esme. Jackie. My friends Ajá, weren't exactamente. Solamente la parte negativa, weren't. Ajá, playing soccer exacto. Todo lo demás pasa igual, ¿verdad? Ajá, in the park yesterday. exactamente. In the park yesterday. Entonces ya tenemos were positivo, weren't negativo y la pregunta ¿cómo quedaría, Salvador? What were my friends playing yesterday? Ajá. Respuesta, they were playing soccer in the park. Were they puede ser correcto. Ajá. Were they estaban ellos o también puede ser were my friends. Ambas son correctas. Were they o were my friends playing soccer in the park yesterday? Y signo de interrogación. ¿Cómo quedarían las respuestas cortas? Vamos a preguntarle a Xochitl. ¿Cómo quedarían las respuestas cortas, Xochitl? Si ellos estaban o no, ellos no estaban. ¿Si andas ahí, Xochitl? Serían yes, they were. Exactamente, muy bien. That's right. Yes, they were. Ajá. Y no, they weren't. Muy bien. No, they weren't. Ajá. Es más factible que pongamos en las respuestas cortas, Salvador, el pronombre, porque aquí tenemos a my friends, que son ellos. Sí lo dijiste, o sea, sí es correcto que puedas poner were they playing soccer in the park. Estaban ellos, pero es más factible o queda mejor que lo pongamos solo en las respuestas cortas, como aquí lo dijo Xochitl. Yes, they were, no, they weren't. Y aquí volvamos a dejar my friends, ¿sabe? Porque aquí ya estamos haciendo referencia a mis amigos. Pero como ya son respuestas cortas, pues aquí es más factible que sea they. ¿Sale? Vamos con otro ejemplo, pero ahora la vamos a cambiar. A ver, ya están ahí, ya participaron 4. Brian, ¿puedes hablar, Brian? Si no, manda un mensaje para saber. Y si no, regresamos con de nuevo Esmeralda. De hecho, vamos a poner primero, la base la positiva, la vas a hacer tú, Salvador. Ya aquí vas a hacer la pregunta. Y déjame ver si dice Brian. No, profe. Ok, Brian, entonces vas a hacer la oración. Por aquí por mensaje me la vas a pasar y yo la voy a escribir. ¿Sale? Vas a poner, Brian, tu oración va a ser la negativa, ya aquí va a ser la positiva. La oración ya aquí es la siguiente. Paulina
estaba practicando yoga con sus amigas el sábado pasado. Esa oración ya aquí en positiva, Brian, por mensaje la vas a hacer en negativa y es que, híjole, ¿cómo le hacemos aquí? Y Xochitl, vas a hacer la negativa, Xochitl. Ahorita nos saltamos a Salvador y a Esme, ellos ya ahorita que participen otra, pero ustedes la positiva, negativa y pregunta, entonces repito, Jackie positiva, Salvador negativa y Xochitl la pregunta. Cuando ya la tengan, me dicen, por favor. Ya, profe. Ok, ¿cómo te quedó Jackie? Paulina was practicing Exactamente, Paulina was practicing. yoga. O como Sí, ¿Cómo? yoga, es correcto, that's Yoga. right. yoga with her friends. Ajá, muy bien. With her friends. Ajá. Last Saturday. Last Saturday. Entonces, Paulina was practicing yoga with her friends last Saturday. Paulina estaba practicando yoga con sus amigos el sábado pasado. Thank you, Jackie. Salvador, ¿lo tienes lista la negativa? ¿No era yo en la siguiente? La negativa, ¿no? O la pregunta, ¿cuál tocó? No, el siguiente ejemplo. Había dicho Ajá, alguien. pero esta hazla en negativa, Salvador. Entonces, ¿Qué le agregamos para hacer la negativa? wasn't. Exactamente. Entonces nada más ponemos Paulina wasn't, o acuérdense también puede ser was not, practicing yoga with her friends last Saturday. Y Xochitl, ¿cómo te quedaría la interrogativa, la oración interrogativa? Was Paulina Ajá, muy bien. Was Paulina practicing yoga exactamente with her friends last Saturday? That's right, muy bien. Estaba Paulina practicando yoga con sus amigas o sus amigos el sábado pasado y repetimos. Entonces aquí como estamos hablando de Paulina, entonces en las respuestas cortas dijimos que podemos cambiarla por el pronombre. Sí, ella estaba, yes, she was. O negativa, no, ella no estaba, no, she wasn't. Ya tenemos el segundo ejemplo de el pasado continuo. Entonces, acuérdense la diferencia. Presente continuo es is o are, porque estamos hablando del verbo to be en presente, is o are. Pero aquí como estamos hablando del verbo to be en pasado, entonces ya le corresponde was o were. Esa es la única diferencia del presente continuo y del pasado continuo, el verbo to be. ¿Quién más? A ver, bueno, ya se va a conectar Lisbeth. Ahora no se conectó Gerardo, Jerry. Vamos a borrar esta parte de las oraciones y vamos a pasar al otro tema que era el referente a contables e incontables.
Entonces, ya vieron el video también que estaba ahí los videos que les subí sobre el tema. Ahorita están viendo ya la pantalla del libro del Grammar 2, nada más para que nos quede claro contables e incontables. Acuérdense, contables son cosas que podemos contar y pueden ser singulares, cosas singulares, una sola o varias, solamente contables. Ahí está el ejemplo de un balón de fútbol, 2 balones de fútbol, y los incontables, cosas que no se pueden contar y que no tienen forma plural, es decir, que no se puede decir a los incontables de muchas formas. Por ejemplo, las cosas que no se pueden contar, el agua, ¿no? El agua. Podemos contar las botellas de agua, pero el agua como tal, el líquido no. El café tampoco, la azúcar tampoco. Por eso decimos el café uno, el agua una, el azúcar una. Pero no decimos, ay, ¿me pasas 2 azúcares o me pasas 2 cafés? Em, las tazas de café sí, o una cuchara de azúcar sí, pero el objeto como tal, la cosa de la que estamos hablando, no tiene forma plural porque es incontable, ¿vale? Y dice que aquí que para que podamos contar o sea, para que podamos contar el azúcar, el agua, el café o cosas que no se pueden contar en general, tenemos que utilizar alguna frase que nos ayude a contarla, como en este caso aquí dice una pieza de, una pieza de o una botella de, en este caso de Coca-Cola. Por eso les decía, el refresco no se puede contar como tal el líquido, pero sí podemos contar un vaso de refresco, una botella de refresco, no sé, una jarra de jugo, o una taza de azúcar, o una taza de café, una taza de té. Utilizamos esta parte, ¿verdad? De un abódul o apis para poder contar las cosas que no se pueden contar. Pero como tal, solas no lo podemos hacer, solamente los contables. Entonces, este, mm, hasta ahí con los contables e incontables. En el caso de los artículos, tenemos artículos indefinidos, que es artículo a y artículo an. Acuérdense, a para palabras que empiezan con consonante, en este caso sport, un deporte, empieza con consonante, entonces le colocamos a, y an para cosas que empiezan con vocal. Entonces aquí athlete empieza con a, entonces an. A sport, an athlete. ¿Qué más? El artículo indefinido es el artículo de. Bueno, aquí los artículos indefinidos, que es AIA, lo utilizamos para hablar acerca de personas y cosas en general y para describir a alguien o a algo con el verbo to be y un adjetivo. En el caso del artículo de, lo utilizamos con sustantivos tanto plurales como singulares. Yo les había dicho que de significa el, la, o también significa los o las. Puede ser uno o puede ser varios. Por eso dice aquí singular o plural. Aquí está el ejemplo de match, la competencia. Pero de medals, las medallas. Entonces, aunque son el o las, el de es para los 4. Para el, la, los o las. ¿Qué más? ¿Cuándo utilizamos de? Aquí dice para hablar de algo o alguien en específico que ya habíamos mencionado anteriormente o por segunda vez. ¿Qué más? Dice, con los nombres de ciertas cosas tales como océanos, ríos y algunos países, cines, monumentos y barcos, ¿ok? Con algunas de estas palabras podemos utilizar de, pero con cuáles no vamos a utilizar artículo de, que aquí dice no artículo, no lo vamos a utilizar con nombres de personas. Es, por ejemplo, aquí en español, no vamos al nombre de una persona, por ejemplo, Ricardo, no vamos a utilizar el artículo el, porque no se puede decir el Ricardo. A lo mejor nosotros lo llegamos a decir, pero lo empleamos mal, ¿no? Pero no se debe decir así de una persona. O sea, no se debe decir el Ricardo, el Juan, no. Sí lo mencionamos en nuestras pláticas, pero o lo correcto sería decir, no, pues fue Juan o fue Ricardo, o fue Carla, ¿no? Pero no decimos, fue la Carla, fue el Ricardo. O sea, eso es incorrecto. Entonces aquí lo mismo, en inglés no podemos utilizar artículos de con los nombres de personas, con los nombres de continentes, con los nombres de ciertos países, con las ciudades, con pueblos, con idiomas, con nacionalidades, montañas, días de la semana, meses, calles,
plazas, parques, deportes, juegos, escuelas, objetos de escuela, perdón, o medallas. Con todas estas excepciones que están aquí, no vamos a utilizar ni artículo de, ni artículo a, ni an. Simplemente lo vamos a mencionar así. Y aquí está el ejemplo. Laura practica tenis en el Parque Lincoln todos los domingos. No dice la Laura, ¿verdad? Nada más dice Laura. O el rugby es un deporte divertido. Aunque nosotros decimos el rugby, en inglés no vamos a poner de rugby, solamente vamos a poner rugby. Rugby is a fun sport. ¿Por qué? Porque dice que aquí en deportes no lleva artículo. ¿Sale? Entonces, les pregunto de nuevo. Brian, Esmeralda, Jackie, Karen, Lisbeth, Salvador, Xochitl. ¿Tienen alguna duda respecto a estos temas, chicos? Para pasar a ejemplos. ¿Sí o no? Jackie, Lisbeth, Salvador, Xochitl. ¿Preguntas, dudas? Ok, entonces voy a hacer... Esmeralda dice que no. Jackie tampoco. Ok. Entonces vamos a hacer ejemplos de artículos y de no artículos, que es un poquito más importante que, bueno, no importante, sino siento que es más difícil de comprender que la parte de los contables e incontables, porque eso sí ya sabemos qué cosas podemos contar y qué cosas no. Entonces empezamos con de la lista Esmeralda y después Jackie. Tu oración, Esmeralda. A ver, ¿qué se me ocurre? El profesor me, em, me dio ¿qué será? Un lápiz para mi examen. El profesor me dio un lápiz para mi examen. Esa es tu oración, Esme. Y la tuya hay aquí. ¿Qué será? El francés es un idioma difícil. Esa sería tu oración, Jackie. El francés es un idioma difícil y la tuya, no, la de Jackie es el francés es un idioma difícil y la de Esmeralda es el profesor me dio un lápiz para el examen. Voy a compartirles la pizarra y cuando ya la tengan me dicen, por favor. Acuérdense de qué estamos hablando, si lleva artículo o no lleva artículo. Ya maestro, ya lo A tengo. ver, ¿cómo te quedó, Esme? Sería the teacher, Exactamente. guy, Ajá, ahí sería Gabe. okay. Ajá, Me a ajá, pencil for the test. exactamente. Puede ser for the test o puede ser for the exam. Pero es correcto. Entonces aquí sí lleva artículo de, ¿verdad, Esmeralda? ¿Por qué? Porque estamos hablando de el profesor, de el entrenador, de el doctor. Entonces aquí sí es correcto decir de. Vamos a ver la de Jackie. ¿Cómo te quedó, Jackie? Thank you, Esmeralda. French y Exacto. ¿cómo es este idioma en inglés? Idioma es language. Se escribe así como está es en la pantalla, lenguaje, pero se pronuncia language, ¿ok? French is a language, ajá. Difficult. Entonces ahí sería French is a difficult language. Y ya nos quedaría correcta la oración. Entonces aquí, ¿por qué no le pusimos artículo de y aquí? Porque estamos hablando de un idioma.
de acuerdo al libro, nos dice que los idiomas no llevan artículo de, aunque yo te dije que en español el francés, lo ideal sería, alguien que que no estudió inglés o que sabe poco y no sabe estas reglas, hubiera puesto the French, el francés, porque estamos diciendo que es él. Pero aquí nos dicen las reglas gramaticales del libro que los idiomas no llevan artículo de. Entonces, aunque estemos diciendo el francés, lo correcto es poner nada más French. French is a difficult language, ¿ok? Muy bien, vamos con Salvador y Xochitl. Las oraciones para ustedes son las siguientes. A ver, Salvador, tu oración. Yo lavé el auto de mi papá en la noche. Yo lavé el auto de mi papá en la noche. Y la de Xochitl, es la siguiente. ¿Qué será? A ver, la tuya, Xochitl, es la siguiente. Mi hermano corre en el Parque Central todos los sábados. Mi hermano corre en el Parque Central todos los sábados. Esa es la tuya, Xochitl, y la de Jerry, la que mencioné anteriormente. Sí, voy a compartirles de nuevo la pantalla. Ah, no, ya está la pantalla puesta. Ya nada más es que ustedes me digan si ya la tienen y ya la apuntamos. Cuando la tengas, Salvador, me dices, por favor. Yo, profesor. A ver, ¿cómo te quedó? I washed Ajá, I washed. my dad Ajá, car at exactamente. night. My dad cars. No, my dad's car at night. Ok, ¿qué pasa aquí en esta oración? Aunque estamos diciendo que es el auto de mi papá, lo ideal sí es que le pongamos de, pero aquí vamos a utilizar esta parte de la oración que aquí yo le puse una apóstrofe más una S, se le llama posesivo. Los posesivos son cuando nosotros estamos hablando de un objeto que le pertenece a alguien. La segunda cosa le pertenece a la primera persona. Entonces, el carro de mi papá, my dad's car. Esta apóstrofe más esta S nos está indicando que este objeto le pertenece a esta persona. Por eso son posesivos, porque son de poseer cosas, ¿sale? Entonces, si yo nada más hubiera dicho, yo lavé el carro en la noche, entonces aquí sí le hubiéramos puesto I washed the car. ¿Ok? I washed the car at night. Yo lavé el carro en la noche. ¿Por qué tiene que llevar de? Porque estamos hablando de un objeto. Y si no le pusiéramos el artículo de, nada más I washed car at night, nada más quedaría como yo lavé carro en la noche. Entonces aquí sí necesariamente debemos ponerle de. ¿Ok? Vamos con la siguiente. Xochitl, ¿ya la tienes? Sí. ¿Cómo te quedó? My brother runs in the Central Park every Saturday. A ver, my brother runs. Dices así, in the Central Park every Saturday. A ver, Xochitl. En un parque, in the Central Park. Aquí, en el parque central. Si compartimos la pantalla, Xochitl, en el libro de nuevo, cuando dice no artículos, Xochitl, ¿qué nos dice aquí? Idiomas, nacionalidades, ciudades, países, montañas, días de la semana, meses, calles, parques, Xochitl. Entonces, ahí no lleva artículo. ¿Cómo quedaría entonces la oración, Xochitl? ¿Qué le quitamos a la oración? Ahí me abrió esto, no quería.
Déjame compartir la pantalla. Ahí está. A ver, Xochitl, entonces, my brother runs in the Central Park every Saturday. ¿Qué es lo que le debemos de quitar? Porque los parques, bueno, ajá, cuando hablamos de parques no lleva artículo de. ¿Cómo quedaría entonces la oración? ¿Cómo la corriges, Xochitl? ¿Qué es lo que le tenemos que quitar, Xochitl, a esa parte? Ay, no puedo hacer la chica. ¿Alguien que le ayude a Xochitl a corregir la oración? ¿Nadie? A ver, Esmeralda, ayúdale a Xochitl. Profe, ¿se quitaría el D? Exactamente, Xochitl. Se quitaría el de. ¿Por qué? Porque estamos hablando de parques y los parques no llevan artículo de. Muy bien. Nada más que aquí no sé qué le hice. Minimizar. Ahí está ya. Ajá, entonces my brother runs. Aquí nada más vamos a quitarle el de. Ya no lo puedo quitar aquí, lo vamos a corregir. My brother runs. Ahí vamos a cambiar el inde por at Central Park. Vamos a expandir esta. Every Saturday. Ahí está. My brother runs at Central Park every Saturday. Mi hermano corre en el Parque Central todos los sábados. Exactamente. Entonces no lleva artículo de Xochitl porque estamos hablando de parques y de acuerdo al libro, los parques no se les pone artículo de. ¿Sale? Me quedan 3 minutos. Les voy a poner las oraciones que van a hacer aquí de tarea. Porque si no, luego se me olvida por el WhatsApp, ¿ok? Les voy a poner aquí tarea de las oraciones que van a hacer para subir a plataforma. Primero las de, voy a ponerle tarea. Past continuous. And articles. La primera oración sería, mis padres estaban cocinando pavo y pasta para la cena ayer. Entonces, la siguiente, Paulo estaba ordenando su habitación ayer por la tarde. Y la tercera, nosotros estábamos, viajando a España el mes pasado. Entonces, ahí están esas 3 oraciones. Acuérdense, positiva, negativa, pregunta y respuestas cortas. ¿Vale? Pasado continuo, acuérdense, was o were, dependiendo del pronombre. Y su verbo principal con terminación ing. ¿Vale? Si ya no tienen dudas o preguntas, aquí la dejamos y nos vemos el próximo, que nos toca a nosotros, el próximo martes para la siguiente clase y terminar ya con el repaso. Creo que nada más tenemos, bueno, todavía nos falta la semana que viene y la otra para el primer parcial, pero yo creo que la semana del examen
la vamos a aprovechar para ya estudiar los temas del examen y para que les califique notas de cuaderno, las evidencias y el libro ya no, porque el libro ya tiene contestada la unidad 3, entonces ya nada más les voy a pasar esa calificación. Pero para revisarles todas las evidencias, todo lo que me tengan que enviar,